Hola amigos de Locos por el Discus, hoy nos hemos ido a Uruguay. Che, hablar con un uruguayo. ¿Por qué? Pues porque al otro lado de la pantalla tenemos a una persona a la cual me han recomendado que contacte con ella varias personas y además hay más personas todavía que están deseando ver esta entrevista porque tiene un montón de admiradores. Creo que tiene más admiradores de los que él mismo cree. Estoy hablando de Juan Manuel González, veterinario de formación, aunque me confiesa que se cansó antes de terminar la carrera, y una persona que trabaja, como él dice, en el campo, con ganado, que es lo que más le gusta. Ahora tendremos que saber cómo ha conseguido el éxito en su mantenimiento y cría de discos, trabajando con ganado, que es un trabajo bastante sacrificado y que ocupa bastante tiempo. ¿Qué tal estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo te va? Por aquí todo bien, por suerte. Muy bien. ¿Te presenté bien o dije alguna cosa mal? No, perfecto, perfecto. No, lo que no sabía es que tenía admiradores. Pues sí, los tienes. Mira, todo esto empezó porque Víctor Hugo Cuaresma, Santarém Discus, que me consta que tenéis una buena relación, me dijo, tienes que hablar con este hombre porque este hombre de salvajes sabe mucho. Y a raíz de eso empecé a investigar por ahí y otras personas que no tienen nada que ver con Víctor Hugo, también de aquí de España, me dijeron, sí, por favor, consigue esa entrevista porque ese hombre va a tener muchas cosas que contar. Así que aquí estamos. Bueno, veremos entonces. Muy bien. Vale, mira, yo quiero dividir esta entrevista en tres bloques. El primero, saber un poco de ti. El segundo, saber un poco del mantenimiento de los salvajes. Y el tercero, alguna pincelada sobre la cría. Hablando de ti, ¿cuándo empezaste con los peces disco? ¿Por qué empezaste con los peces salvajes o empezaste con híbridos? Cuéntame un poco esa historia. Bueno, con discos hará unos 22 años, 23 años. Pero desde que empecé siempre con los domésticos, primero, ¿no? Pero siempre los salvajes me llamaron la atención. Siempre fue mi objetivo los salvajes. Creo que habré estado unos 5 años con domésticos, o híbridos como le llaman, que yo no le llamo híbridos, sino domésticos. Y ahí empecé con los salvajes. Y bueno, desde ese momento nunca más paré con los salvajes. Y para mí son algo magnífico, algo espléndido, que no tiene comparación con nada. Vale, pero yo te hago preguntas que en algún caso te van a parecer demasiado sencillas, pero créeme que hay mucha gente que se hace estas mismas preguntas y o no se atreve a preguntarlas o simplemente pues no se las ha planteado. ¿Por qué prefieres un salvaje a un disco doméstico? Que yo también me gusta llamarles domésticos. Si alguien está ahí dudando, que sobre todo somos aficionados muy nobles, que dices, bueno, ya tengo domésticos, pero, jolín, me llama la atención mucho un salvaje. ¿Qué es lo que tú explicarías a alguien para decirle por qué te decidiste con los salvajes? Y bueno, lo principal es el comportamiento. El comportamiento de un disco salvaje no tiene nada que ver con un disco doméstico. Es absolutamente distinto. Es otra cosa. Parecerían peces totalmente diferentes. Bueno, no lo son, pero tienen un comportamiento totalmente diferente. Eso sería lo principal. Y después, el atractivo por tener el salvaje, hay gente que le pasa eso y a mí me pasaba, siempre me pasó. Quise siempre tener discos salvajes. Pero principalmente es el comportamiento que es totalmente diferente. Es un Vale, pez, un cardumen de salvajes grandes es algo magnífico de ver. vale, pero cuéntanos algo más. Mira, yo ahí atrás puedes ver alguna banda ahí ancha en el medio. Tengo un 450 litros en el que hay 5 salvajes y 5 domésticos. Yo, como aficionado, lo primero que veo es que cuando les doy de comer los salvajes, como le decía Víctor Hugo, es como comparar un perro con un lobo. El salvaje pelea por la comida, sale a buscar la comida, defiende el territorio, todo está mucho más acentuado que en un híbrido. Y segundo, y lo digo con la boca pequeña por si acaso, no se ponen enfermos. De momento, cuando he tenido problemas, los he tenido con los domésticos y los salvajes, de momento han estado. Bueno, me estabas preguntando sobre el comportamiento y además que tú veías que los peces salvajes son más fuertes, que no se enferman, y es cierto. O sea, es muy raro que se enfermen. Si uno los mantiene en las condiciones adecuadas, con los manejos que uno debe hacer, son peces mucho más fuertes. Yo siempre digo, los peces mueren por cosas que hacemos mal
y con discos salvajes tenemos que hacerlas muy mal para matarlos. Vale, pero ese tipo de cosas, tú dices, con unos mantenimientos mínimos, cuéntale a la gente que no ha tenido un salvaje nunca, pero que le llama la atención, qué sería lo mínimo, mínimo, mínimo para tener unos salvajes con éxito y bien cuidados. Bueno, ahí vamos a una cosa que siempre se habló de lo difícil que es mantener peces discus salvaje, de que los parámetros, de que el pH, de que la conductividad. Bueno, lo principal para mí es los parámetros estables. Hay que tener los parámetros estables. Y obviamente que con un pH de 9 no, pero no tiene por qué estar en 4,5. Con un pH de 7 igual se pueden mantener salvajes. Ahora, hay mucha gente que se pone a jugar con los parámetros y a tratar de bajar el pH y esto, que lo otro, que la conductividad. Y bueno, y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando empezamos a jugar con los parámetros y a variarlos, bueno, estamos en un problema. Claro, yo a veces me pregunto, y hoy te lo voy a preguntar a ti porque digo, mi pH es 7,5. En España la mayoría de la gente tiene un pH 7,5. La conductividad, bueno, es un poquito más manejable, con filtros de sedimentos, etcétera, es un poco más sencillo y creo que es menos agresivo manipular el agua en parámetros de conductividad que no de pH. Pero con un pH 7,5 yo prefiero que los peces se acostumbren a ese pH que no modificar toda mi vida y llenar esto de aparatos para intentar darles un pH 6,5 que a la mínima que no me funcione un aparato electrónico vuelva a subir y tenga un problema. Es que es así. Además, yo estoy completamente seguro que si tú el agua del grifo la tienes en 7,5, en el acuario, con la materia orgánica y eso, va a bajar y van a andar en el entorno de 7. Y, o sea, en esas condiciones se pueden mantener perfectamente discos salvajes. No hay ningún problema. Es más, yo tengo amigos que les he dado alguna vez algún salvaje mío y con esas condiciones han criado. Lo fundamental, y siempre lo repito a amigos y a conocidos, es no andar haciendo variantes en los parámetros del agua. No variarlos. Yo pienso que no nos aguantamos, es algo superior a nuestras fuerzas, los que no sabemos, pero yo he visto y he comprobado, y cada vez cuando voy conociendo a gente lo compruebo más, que quien no toca su acuario, quien se dedica a disfrutar de su acuario visualmente, hace las limpiezas rutinarias sin más, pero no está todo el día con las manos ahí metidas, tiene unos peces más saludables que la gente que tiene las urnas llenas de aparatos y está tocando todo el día ahí. Es que es así, es así. Yo no sé por qué pasa, porque conozco muchos casos, es más, conozco bastantes casos de gente que se obsesionan con el pH, es como una obsesión, y se van a pHs muy bajos, a 4,5, a intentar llegar a 4, cosa que para mí es un error, porque nunca van a lograr tener esos parámetros estables. Entonces ahí, como te dije anteriormente, es donde se fracasa y empiezan las enfermedades y empiezan a haber problemas de estrés, del animal se estresa, deja de comer, bueno, en fin, multiplicidad de cosas que ya sabemos lo que pasa cuando un pez disco se enferma o se estresa, y todo es por cosas que hacemos nosotros. Los peces, el 99% de los problemas que tenemos con nuestros peces es el agua, pero no porque el agua tenga el problema, sino porque nosotros provocamos los problemas. Estoy contigo. Voy a hacerte una serie de preguntas que son casi tipo test para que contestes rápido y no perdamos demasiado tiempo, pero son importantes. ¿Con qué pH mantienes a tus peces actualmente? Mi pH es 6,5, pero 6,5 porque tengo las condiciones que el agua me sale del grifo en más o menos 7, con un KH no llega a 1, que ahí tengo un problema porque a veces he tenido picos de que se me ha caído el pH muy abajo, lo he solucionado agregándole aragonita a los filtros, pero bueno, lo tengo en 6,5. Vale. ¿Cuántos litros de agua y cuántos discos mantienes en tu casa actualmente? Bueno, litros más o menos unos 4,500 y discos adultos unos 80, bueno, 60 juveniles y unos 80 adultos. Genial, no son pocos. Vale, No, vamos a hablar ahora del engorde, como decimos aquí, el mantenimiento, que prefiero decir mantenimiento. Juan Manuel, ¿y ahora mismo ahí en tu casa tienes un acuario de exposición? bueno, en realidad tengo 3, pero los he trasladado a una habitación que he hecho para los peces exclusivamente. Y bueno, sería uno de 1.100 litros, otro de 840 litros y otro de 750 litros. En ellos, en realidad, sí los tengo con una decoración de troncos
arena y más, pero a mí me sirven para formar parejas. En realidad, más que decorativo, lo uso para formar parejas. Vale, no nos adelantemos porque esa es la parte final, pero ahora vamos a ver cómo los mantienes. En uno de esos acuarios, vamos a poner uno, por ejemplo, piensa en el que tú quieras, cada cuánto, ese agua con el pH 6,5, cada cuánto haces cambios de agua, cuánta cantidad de agua cambias, y después, una segunda parte, es la alimentación. ¿Qué les das de comer? ¿Cuántas veces? Bueno, debido a mi trabajo, yo los lunes me voy para el campo y retorno los jueves o los viernes. Entonces hago un cambio, vendría a ser un cambio de un poco más de un tercio el día que llego del campo, y a los 2 días hago otro tercio más, y luego pasan 5 días sin cambio de agua. Ese sería más o menos. Un tercio, un poquito más, pero ahí más o menos. Pero a mí Y bueno, en cada acuario. sí, perdona, me dice Víctor Hugo que los discos necesitan, les gusta el agua vieja, que no cambie mucha agua, que el 10% de la urna una vez o dos a la semana, que con eso es suficiente. ¿Tú estás de acuerdo? En mi caso, te repito, estoy de acuerdo, pero en mi caso, como tengo un pH muy bajo, estaba obligado a hacer cambios de agua debido a que se me caía el pH. Ahora con la Aragonita puedo darme el lujo de decir, bueno, no hago cambios de agua tan seguido y sí mantengo el agua un poco más vieja. Además, no me voy a adelantar, después te digo que en la parte de cría otra cosa que, para no adelantarme. Vale. En cuanto a la alimentación, ¿qué les das de comer? ¿Cuántas veces? Sácame de dudas sobre todo del tema de la alimentación seca, gránulos y escama frente a la papilla casera. Bueno, yo le doy ambas. Le doy papilla casera y le doy gránulos. También he dado escamas, pero ahora opté por dar gránulos y papilla. Doy las dos cosas y doy más o menos. Cuando estoy aquí, le doy 2 o 3 veces por día, no mucho, pero 2 o 3 veces, y después de repente pueden pasar 3 días sin comer. A los bebés, a los que están en evolución, ¿cuántas veces le das de comer y qué comida utilizas? Bueno, los alimento más o menos unas 4 veces por día con papilla y gránulos. Sin un orden, les doy papilla, gránulos, o más o menos. Pero eso es lo que les doy de Y alimentación. esos bebés F1, ¿los cambios de agua son parecidos a los mayores? ¿Haces ese par de cambios de agua por tu ausencia? E intento que sean un poco más, pero cuando no estoy o está mi hijo, le digo que le dé un poco más haga algunos cambios de agua más en esas urnas, porque bueno, como sabemos, precisamos mejor calidad de agua para la cría. Genial. La cría. Y aquí de verdad que nos vas a poder ayudar. Antes me has dicho que tenías estos 3 tanques, digamos, comunitarios principales de 700 hasta 1000 litros, porque ahí formabas parejas. Y no eres el primero que me dices que me dice que para criar con discos salvajes, las parejas deben de formarse en el comunitario. Pero una vez que se forman esas parejas en el comunitario, ¿tú separas en el mismo comunitario o los sacas a una urna de cría? Bueno, esta parte es muy interesante porque he tenido de todo. Se me han formado cantidad de veces parejas en el comunitario, han desobado, han eclosionado, he visto las larvas, y bueno, después una vez intento separar la pareja o pasarla a una urna de cría, en la gran mayoría de los casos no he tenido buenos resultados. Es más, cuando separaba la pareja, o separo parejas, en este momento tengo dos que están con alevines, ni siquiera me comen. Hay veces que se estresan tanto que dejan de comer. Entonces, he puesto un separador en los comunitarios, y ahora lo que estoy haciendo es, en acuarios de 1,40 m por 60 por 50, pongo ya 2 o 3 parejas que tengo formadas, y una vez que desova una, pongo un separador. Ahora en este momento tenía 2 parejas, las puse ahí y las dos están con huevos. Pero separar a una pareja en general no me ha dado buenos resultados. Siempre termina estresándose. Es como que precisan la presencia de otros peces, de otros, para el territorio, para incentivarse al desove, al cortejo. Necesitan estar en contacto con otro grupo de peces. Esa es mi manera de verlo. Y una vez que los alevines ya tienen su nado libre, ¿siguen en esa urna con separador o tú te los llevas a otra parte? No, los dejo bastante.
sé, 30 días con los padres y luego sí separo a los alevines. ¿Y tú has visto o tienes comprobado que, por ejemplo, en esa urna comunitaria, cuando hay una pareja, esa pareja hace una apuesta, esa puesta o ese cúmulo de factores hormona o influye de alguna manera el agua para que otros hagan lo mismo? Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Cuando empieza a haber movimiento de cortejo, bueno, ya es como una explosión que todo el acuario se empieza a revolucionar y empiezan a aparecer parejas intentando formarse, peleas, de repente, en general muchas veces las hembras son las que empiezan a andar molestando, buscando pareja, y muchas veces hay un macho y dos hembras tratando de conseguir a ese macho. Es interesante ver, es muy, muy interesante. Y creo que se logra teniendo un cardumen grande. Si nosotros tenemos, en salvajes, ¿no? En salvajes, si tenemos pocos peces, es más difícil que se formen parejas. Para mí un cardumen grande es fundamental. Vale, pero ahora, fíjate, lo vamos a extrapolar a mi caso, pero que como yo hay un montón de gente, por eso prefiero hacerlo de esta manera. Ahí detrás hay 500 litros. Ahí detrás, imagínate que hay, ahora hay 5 salvajes y 5 domésticos, pero imagínate que hay 10 salvajes. O imagínate otra cosa, imagínate que está vacío y yo quiero iniciar un proyecto con discos salvajes y como me ha dicho mucha gente, mi sueño sería tener mi propio cardumen de discos criados por mí F1. Pero para ello yo tengo que empezar un largo proyecto en el que me tengo que comprar una serie de peces salvajes, formar parejas y todo esto que hemos estado hablando hasta ahora. Yo empiezo de cero y conozco a un amigo uruguayo que sabe mogollón de salvajes. Dime qué hago desde el principio, Juan Manuel. Bueno, lo que estuvimos hablando hasta ahora, parámetros estables y no andar tocando mucho. Para criar también es muy importante a mi manera de ver de que mantenemos todos esos parámetros estables, no jugamos con el agua, no hacemos tantos cambios de agua, pero de repente hacemos un cambio fuerte de agua, hacemos caer 2 grados de la temperatura y los peces ahí empiezan a incentivarse a la cría. Vale, Y pero el cardumen, bueno, dijiste un buen cardumen. Para esos 500 litros, ¿qué número es un buen bueno, cardumen? bueno, yo creo que tú tienes 10 ahí. Para mí, con 10 o 12 o 14 estaría bien. Entre 10 y 14 en 500 litros. Sí, o más también, o 15. Si quieres meter 15, también. Depende de la filtración que uno tenga. Después, dentro de los salvajes y de sus especies, ¿tú tienes alguna predilecta, favorita, que te gusta más que las demás? Y aparte de la que a ti te guste, por las razones que me expliques ahora, dime si hay alguna que sea más fácil de procrear con ella que otra. Bueno, obviamente que tenemos 3, verdes, Haeckel y Araldis. El Haeckel es el más difícil, es la figurita difícil. Después, verdes, a mí me gustan mucho los verdes. En este momento no tengo verdes, pero me gustan mucho. Y de los Araldis me gustan, obviamente que me gustan todos, pero un rojo sólido es muy lindo. Muy lindo. Bueno, voy a tratar de enseñar esa pareja de rojos que tienes, que eso es espectacular. Sí, esa pareja es, para mí es la mejor pareja que tengo y son de los peces más lindos que tengo. Ahora están con una apuesta, vamos a ver qué pasa, ojalá le pueda sacar crías. Son Y, rojo tomate. sí, 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 yo los he visto y los voy a mostrar aquí. Pero, ¿y de todas esas variedades hay alguna que sea un poco más fácil que las demás de criar con ellos? Y bueno, de los Araldi son los más fáciles, y junto con los verdes, y los difíciles son los Haeckels. Ya. Haeckel, o sea, una pareja de Haeckel es bastante complicado criar. Hay gente que lo ha hecho, no es imposible, se hace, pero son los más difíciles. Tengo un amigo farmacéutico que participa mucho en este canal, que es Tony Domenech, y tiene un Sí, ¿cómo no? proyecto, además tú lo conoces, Sí, sí, sí. y Claro. tiene un proyecto que ahora acaba de estrenar su segunda urna y tiene ambos cardúmenes de Haeckel y está intentando su cría. Unas urnas que a mí me encantan porque no tienen prácticamente nada de tecnología ni de química, una bomba peristáltica y les mete ahí un potingue que no me acuerdo cuál es un compuesto, como él es farmacéutico, pues de eso entiende, un compuesto muy sencillo que lo único que hace es bajar el pH.
y mantener el pH estable en 6,5. Y está con su proyecto intentando criar los Haeckel. Y estoy muy, muy al corriente de todo lo que hace porque ojalá lo consiga y podamos hacerle un vídeo para que nos lo cuente. ¿Tú le darías algún Sí. consejo? Y bueno, lo mismo que estamos hablando aquí, que él creo que sabe, porque además participamos juntos en un grupo donde se hablan de muchos temas, y los Haeckels, sí, a mí me apasionan los Haeckels. Es más, cuando estuve en el Amazonas, la idea mía, que fue también Hugo, fue un regalo de Hugo, me dio 10 juveniles de unos 7 centímetros, que la idea era engordarlos y tratar de criar, porque pienso yo que va a ser mucho más fácil con un pez que se cría y engorda en nuestro medio, que no un Haeckel ya adulto, que es mucho más difícil. Pero los Haeckels sí también a mí me encantan, son hermosos. Bueno, y bueno, ya después de todo, también comentar un poco contigo cómo ves la situación del pez salvaje frente al doméstico, ya no solo en Latinoamérica y en Sudamérica, sino en Europa, porque si estás al corriente en grupos, etcétera, yo pienso que hay muy buenos peces y de muy alta calidad, pero que no están muy masificados. Lo que sí está masificado es el F1 de una calidad intermedia o más bien baja. Yo creo que tendríamos que cuidar un poco eso. ¿Qué es lo que tú piensas? Yo creo que los salvajes han ganado mercado. Hoy por hoy hay más gente que se ha interesado por los salvajes que lo que es hace 10 años. Hace 10 años eran muy pocos los que tenían salvajes, tampoco había acceso a buenos peces. Y el problema que le veo también es el valor, que son peces de mucho valor. Por eso no se ha masificado, porque si no yo creo que la gente hoy tendría muchísimo más salvajes que lo que tienen hoy. Pero sí que está creciendo, sí que está gente cada vez salvaje, cosa que no es tan grande, y yo creo que sí, que está avanzando. Sobre todo están apareciendo peces en Europa de mucha calidad, ¿no? A No mí, masivamente, pero sí hay. yo te confieso que soy un apasionado de los verdes, del patrón, que no de la forma del cuerpo, pero ojalá que alguien consiguiese unos verdes, aunque fuesen F1, con una forma de cuerpo un poco bonita, porque para mí es el patrón más precioso que existe. Un rojo como los que hemos mostrado tuyos también son alucinantes, pero sobre todo es la parte de la forma. Y después aquí en Europa hay varios criadores, perdón, importadores. Yo destaco a Víctor pues, porque es la persona que conozco, la persona de la que tengo peces salvajes y que puedo recomendarlo a ojos cerrados porque mi experiencia con él ha sido un éxito, pero sí que es verdad que para un usuario meter 10 salvajes en una urna es un desembolso muy grande que poca gente se puede permitir. No, ese es el problema, exactamente. Y bueno, los peces de... Yo con Víctor Hugo tengo una relación, somos amigos y tiene una calidad de peces espectacular. He tenido la suerte de estar 20 días con él capturándolos y clasificándolos en el Amazonas, y así que sé bien lo que tiene y son peces hermosos y se preocupa mucho por la forma, él es un obsesivo de la forma, así que tiene peces excepcionales. Y hablando del Amazonas, tú has estado allí bastante tiempo con Hugo. Yo lo que le pregunto a él alguna vez es por qué no se puede coger discos salvajes, pero más pequeñitos, jóvenes, pero jóvenes de 8 centímetros, 10, porque yo creo que, lo veo por mí, yo me compraría antes un cardumen de 10 peces de 8 centímetros para evolucionarlos, engordarlos en mi casa, acostumbrarlos a este pH que yo tengo, que 10 adultos que vienen como vienen y ya está. Pero él me dice que no merece la pena. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, yo pienso igual que tú porque es más fácil aclimatarlos, en fin, exactamente igual que tú. Él lo que dice es que el mercado pide peces grandes. Y es más, el pez de 7 centímetros no tiene el patrón pronto, no está listo, no tiene los colores. Un rojo sólido, por ejemplo, no va a ser rojo nunca antes de los 2 años, o sea, rojo, rojo intenso. O sea, más que nada debe ser por eso, porque el juvenil no tiene los patrones ni los colores que va a tener o que supuestamente va a tener. Entonces, me parece a mí que el mercado, para él se le complica vender un pez que no sabe cómo realmente va a ser. Claro, es que yo pienso que nosotros lo vemos, digo yo personalmente, desde el punto de vista aficionado y él lógicamente es una empresa en toda regla que lo que está es viendo las salidas comerciales
de lo que él tiene y por lo que paga un montón de dinero que ya me contó que era complicado de verdad. Oye, algo más que quiero saber. Aquí en Europa, eh, por supuesto, yo al primero que recomiendo siempre es a él, porque hasta ahora nos une una bonita amistad. Me dijo ayer que tenía un stock de 1.800 peces y creo que ahí hay bastante donde elegir, pero para un usuario que quiere, una vez más, o que le llaman la atención los salvajes, ¿tú irías a salvajes 100% o cabe la posibilidad de empezar con un cardumen de F1? No, para mí, o sea, un F1, si son, de los padres son buenos de forma y no puedes acceder a otra cosa, yo creo que está muy bien y no, genéticamente son salvajes. La genética de ese pez es la misma que los padres. Y yo creo que además hay muchas cosas que a veces se hablan, que yo no comparto, por ejemplo, que el F1 pierde la orla, y me pregunto, ¿y por qué la va a perder? Si la genética es la misma genética, no hay sentido en esas cosas. Yo creo que F1 está perfecto, ningún Y, problema. y háblame sobre el síndrome del F1. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué tienes que decir? Bueno, es algo que nadie sabe qué es. Yo tengo mis teorías, como todo el mundo tiene sus teorías. Yo lo que quiero es saber tus Ah, teorías. mi teoría, bueno, hace poco también estuve charlando con Andrew So sobre este tema. Se me ocurrió consultarlo. Hacía mucho que no hablaba con él, lo consulté, y él cree que es lo mismo que yo creo, que son caídas bruscas de pH. No lo podemos probar, científicamente no hay nada que lo diga. Hay gente que dice que es una intoxicación, que esto, que lo otro. Bueno, yo creo que en mi caso se me dio por esas caídas tan bruscas de pH. Desde que puse la aragonita y estabilicé un poco el pH, no tengo casi casos, sí alguno salpicado de vez en cuando, pero antes era infernal, me estaba dejando loco. Esos 10 jeques de 7 centímetros que Hugo me regaló cuando estaba en el Amazonas, los perdí todos de F1. Es un problema, es un problema. Hay mil teorías, mil, pero bueno. Pero fíjate, principalmente el otro día me ha escrito una persona para preguntarme, y así intentamos responderle, y me decía, mira, me ha pasado unas cuantas veces, pero siempre me pasa con el macho dominante del acuario. ¿Tiene alguna relación el F1 con el macho dominante? Bueno, yo eso lo he escuchado varias veces, desde hace años lo escucho, de que siempre afecta al macho dominante. No lo sé, en mi caso afecta a machos, hembras, juveniles, todos, todos. He tenido de todo tipo. ¿Y hay alguna variedad que tú hayas observado, Juan Manuel, que es más promiscua a tener este problema del síndrome F1? A mí me ha afectado todos, todos. Y cuando estaba con Hugo en el Amazonas, también le dije que lo que yo hacía, que le empiezo, a los que veo que se afectan miligramos de diazepam, y bueno, y el pez se calma, se tranquiliza y a veces no le vuelve, pero no es una cura, es algo para evitar que se muera, nada más. Vale, pero repítemelo otra vez porque se cortó. ¿Me has dicho cuántos miligramos de diazepam? 3,5 miligramos tienen. Pero me tienes que explicar para los noveles los 3 miligramos por cada cuántos litros de agua, cuántas veces al día, cuántos días de tratamiento. Una sola vez y los dejo ahí. Una sola vez. Y 3 el pez, miligramos. 3,5 miligramos, más o menos 3 miligramos. La dosis, en realidad, no sé cuál es la exacta, fue una prueba que hice y me funcionó. No es algo que esté escrito en algún lado. Se me ocurrió, dije un día, si esto podría funcionar y funciona. No es una cura, pero sí los calma y el pez muchas veces no vuelve a tener F1, otras vuelve, pero por lo menos ese pez no muere golpeándose contra todos lados. Bueno, yo he tenido peces, y es más, un ejemplo, justo este era un macho, hace un par de semanas, ya venía de muchas veces que fue afectado con F1 y se mejoraba, volvía a caer, mejoraba, volvía a caer. Y ahora hace 2 semanas formó pareja con una hembra y desovaron. O sea, es increíble, pero de repente están bien y de repente al instante siguiente no están bien. Así que yo nunca los sacrifiqué porque las veces que se me han muerto solos, pero yo intentaría por lo menos tratar de calmarlo y ver qué se puede hacer. Y ese Ahora, tratamiento, con esto,
Y Perdón, ese, Gus. y ese tratamiento con diazepam de 3,5 mg en una única dosis, perdón que no acabe de entender, 3,5 mg por cada ¿cuántos litros? 100 litros. Por cada 100 litros. ¿Afecta al resto del comunitario? Bueno, yo los aparto, no trato en el comunitario. De acuerdo, Los o sea, trato solos. lo pescas y fuera. Sí, sí. Tengo varias urnas hospital, también tengo un 400 litros que a veces meto muchos o algunos ahí y bueno, pero aparte, no medico todo el acuario, el comunitario. Y después, por curiosidad, no te he preguntado si en tus comunitarios de salvajes convive alguna otra especie con ellos y tú aconsejas meter alguna otra especie de pez. Bueno, en los míos yo tengo coridoras, coridoras bronce, tengo cantidad porque aquí las pescamos aquí, por eso también las Aeneus. Y también tengo tenía unos Red Head tapajós y ahora tengo unos Surupari, que ya son medio grandes, pero bueno. Y tengo unos Altifrons. Y mira, lo he preguntado hoy mismo en un grupo que tenemos de WhatsApp, que yo estaba dándole vueltas en meter unos tetra con los discos, porque nunca jamás he tenido otra especie que no sean las coris, he tenido diferentes coridoras, pero nunca he tenido tetras. Y claro, yo las dos preguntas que lanzaba en el grupo es, una, cuando hago termoterapia, un tetra cardenal, por ejemplo, aguanta 34 grados, y otra era, si quiero, por ejemplo, hacer un tratamiento de permanganato potásico para bueno, pues los parásitos externos, si aguantarían el permanganato. ¿Tú tienes experiencia en eso? Permanganato hace muchos años que no uso, pero seguramente van a haber algunas bajas, ¿no? Algunas bajas van a haber. De tetras. Es más, de tetras. Es más, con las coris, cuando, por ejemplo, si tenemos odiño y vamos a usar sulfato de cobre, también es bastante peligroso para las coris porque el sulfato de cobre va a precipitar y va a ir hacia el fondo y, bueno, y va a afectar a las coris. Los tratamientos son bastante complicados. Cuando tú, fíjate, yo siempre planteo a la gente que sabe más que yo y hago el símil con el perro. Y con esto creo que vamos a ir terminando. No quiero hacer vídeos largos, quiero hacer vídeos que sean fáciles de ver. Pero yo cuando empecé con los discos, hace 10 años, estuve una temporada, ya lo he contado alguna vez, después como que quedó eso latente ahí medio muerto y resucitó otra vez. Y en esta última época, bueno, y también en la otra, yo pensaba que era como tener un perro. Te vas al veterinario, te da una cartilla, te dice las veces que hay que desparasitarlo, las veces que hay que vacunarlo y con eso está mantenido. Pero con los discos siempre pregunto esto y nadie me contesta. O sea, como que no hay una rutina para hacer esto. Hay gente que desparasita por precaución, hay gente que dice que prefiere no medicar hasta que no pase algo. En el caso de los salvajes, volviendo a ese personaje que tiene ese 500 litros, que empieza con un cardumen de 10 salvajes, y en cuanto a esas precauciones, si es que hay que tenerlas, ¿qué aconsejarías tú y qué utilizarías para desparasitarlos o para eliminar algún tratamiento o, perdón, alguna enfermedad de las habituales de un pez disco salvaje? Bueno, vamos a suponer que recibimos peces sin saber el origen exacto, porque si sabemos que son de Hugo, por ejemplo, sabemos que Hugo hace unos tratamientos y unas cuarentenas muy importantes, que los peces llegan limpios, porque lo puedo asegurar, llegan limpios. Supongamos que no. Bueno, nos llegan peces de un origen desconocido. Yo le haría un tratamiento inicial de Praziquantel a la llegada a los 4 días, o a las 5 días, y a los 14 días, por si tienen gusanos planos y por el tema de branquiales. Y después no haría más nada. Vale, Después vale, de eso, pero espérate, que tú sabes mucho. Praziquantel, cantidad, número de veces al día y cuánto se extiende ese tratamiento. bueno, ahora estoy usando, que no es fácil, no es difícil, perdón, dosificar, porque estoy usando el Prasipro de Hikari, que es una cucharadita de té cada 100 litros de agua. O sea, es bien fácil de medicar. Y es muy bueno, muy efectivo. Y le haría ese tratamiento de una cucharadita de té de Praziquantel cada 100 litros. Ese tratamiento lo repito a los 4 o 5 días y luego lo repito a los 14 días. Pero ahí ya tratando de ver por si tienen branquiales o no y quedarme tranquilo.
Pero después de eso no haría más nada. No haría ningún tratamiento más, a no ser que aparezca alguna enfermedad. A mí lo que a veces me aparece, generalmente entrando el invierno, es algún caso de Odinium, que no es nada difícil de combatir. Se medica con una solución de sulfato de cobre y nada más, y no hay... Después de eso yo no he tenido nunca más nada. No he tenido jamás un brote de ataque bacteriano como a veces ha pasado con domésticos, que es como una bomba de tiempo. En salvaje nunca me ha pasado. Tampoco yo ingreso animales de acuarios o otras cosas que puedan traer alguna bacteria que afecte mis peces, porque la verdad en eso soy bastante obsesivo. Y bueno, y nada más. Genial. Pues tal y como nos lo ha contado, como nos lo has contado, a mí por lo menos me has animado más todavía de lo que ya estaba a tener discos salvajes, porque pienso como tú, creo que hay una diferencia enorme con respecto a un Sí, doméstico, aunque ahí tienes la prueba que la mitad son domésticos y la mitad salvajes. Es verdad que cada uno tiene lo suyo, que cada acuarófilo tiene que experimentar, que en algunos casos te volverás loco mirando tu acuario por la forma y los colores de tus peces, en otros por el comportamiento, pero yo sinceramente te confieso que a mí me ha cautivado la manera de ser, el temperamento, el carácter de los discos salvajes y por eso ya la mitad de mis peces son salvajes. Sí, no hay duda. Los salvajes, como te decía al principio de la entrevista, a mí me atraparon, siempre me atraparon, y siempre digo, es algo que te atrapa y no te suelta. Ya. Pues nada, seguiremos en contacto. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, de verdad, un verdadero placer. No, Entra por el canal, si alguna vez entre campo y campo y todo ese trabajo que realizas te acuerdas, porque seguramente que la gente te va a dejar algún comentario y bueno, por supuesto no tienes que estar pendiente, pero si alguna vez entras, pues puede que le puedas resolver a alguien porque seguramente que serás el más indicado. he visto varios de tus entrevistas, he visto la de Tony, he visto varias. Son muy buenas, son muy buenas. Tratamos de llevar la afición a una, no elevarla a un estado que parezca que es imposible tener peces, porque entonces yo creo que no estás fomentando la afición. Tratamos de explicar todas las cosas de una manera muy sencilla y yo trato de llevar a la gente a la esencia real de tener discos, que es sentarte delante de tu urna y observar los peces, ver lo que hacen, disfrutar de ellos de esa manera y no disfrutar de instalar máquinas electrónicas para hacer cosas con los peces. Y bueno, pues en esta lucha estamos. Este canal no es mío, lo digo muchas veces, es de todos. De hecho, yo ya le he dado administración a más gente para que puedan hacerlo conmigo y ojalá pronto haya mucho más movimiento, porque yo por mi profesión no le puedo dar más, pero que haya más entrevistas, que no sea yo solo el entrevistador y que hagamos de Locos por el Discus como una especie de enciclopedia virtual en la que se pueda ir a consultar un capítulo concreto de cosas concretas que nos llamen la atención o que necesitemos. Así que espero Muy bueno. poder contar contigo alguna vez más para casos concretos. Tendremos en cuenta todos tus consejos. Muchísimas, muchísimas gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto. Gracias a ti, Gus, un placer.